Bueno, la movilización en la ciudad de la Villa de Merlo por los terrenos de la SUD y su zona aledaña, que les comentaba recién. Tengo comunicación con Mauricio Bianchi. Mauricio Bianchi es directivo del Club Andino San Luis, una entidad que tiene allá una fuerte presencia. Mauricio Bianchi, buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día a toda la audiencia. Explíqueme por favor el tema digamos, proceso judicial en el que está tratando de definirse la propiedad de esos terrenos donde está la SUD y que ustedes pretenden que no pasen a dominio particular. Sí, en realidad lo que habría que poner primero en claro es que los que pretenden la propiedad son los que iniciaron el juicio. Sí. O sea, ellos iniciaron el tratar de demostrar que son propietarios. Y lo cierto, real y concreto es que esos espacios tienen uso público hace 80 años, 90 años, quizás 100. Primero porque hay un sector de sendas que se usó históricamente para trasladarse de vecinos desde la zona de Pasos Malos hacia Piedra Blanca, sendas que hoy siguen estando, que hoy se las conoce como un sector de sendas y molles, así se lo denomina, pero además que están los canales de la SUD que toma agua del arroyo Piedra Blanca hasta una represa que fue construida por el consorcio de regantes hace también décadas para regar justamente, como lo decimos en el nombre, a campos de la zona de Piedra Blanca. A pesar de todo esto, aparecen hace 7 años personas que dicen que tendrían titularidad y dominio, no titularidad porque no la tienen la Sí, titularidad, eso es de hecho lo que están por, procurando que les dé la por justicia. eso por Mm, eso inician un usucapión, ujú. pero dicen tener dominio sobre el lugar y lo cierto es que jamás pusieron un pie. Los pies que están puestos ahí son los de los vecinos, que durante décadas se han trasladado por esos sectores. Lo que pasa es que nuestra legislación, yo soy abogado, nuestra legislación permite que un espacio físico que por ahí nadie lo toma como propio, alguien se lo intente apropiar. Y esto es algo que se llama prescripción adquisitiva o usucapión, con lo cual se debe acreditar 20 años de dominio sobre un lugar. Bueno, acá las pruebas son endebles, pero por diferentes cuestiones muy poco claras, eh, en primera instancia el juez es más, le sentenció en contra, le rechazó, justamente diciendo que no había pruebas suficientes de ese supuesto dominio. La Cámara de Concarán, por 2 fallos, por 2 votos a 1, le dio favorable el dominio de esto, y el Tribunal Superior, al cual se apeló, directamente rechazó los recursos, no trató el tema. Por eso queda firme a nivel provincial este dominio para estas personas. Queda la instancia de un reclamo ante la Corte Suprema, que habrá que ver si la municipalidad lo hace. Lo que pasa es que acá viene el grave problema, que la municipalidad tuvo que haber actuado y no actuó. Y esta no actuación de parte de la municipalidad fue notificada y no se presentó en el juicio, y se tenía que haber presentado en su momento porque esto es Parque Presidente Perón. Además es un sector T4 donde hay prohibiciones de construcciones, pero además en el año 2017 fue declarada Reserva Natural Municipal por el Consejo Deliberante por unanimidad. O sea que hay en realidad gran parte de esos terrenos son una reserva natural, donde la municipalidad de nuevo no ha hecho lo suficiente para tomar posesión efectiva de esa reserva natural. Y a esto se agrava que ayer, cuando fue la movilización con casi 2 centenares de vecinos, nos enteramos ayer por un cartel que había y un llamado que se hizo, que además la represa que supuestamente la ministra San Luis Agua también está en venta por otros propietarios, teóricamente. Entonces la verdad que hay un desmanejo, una ausencia del Estado municipal e incluso quizás provincial en esa área, que es alarmante y que es lo que preocupa a los vecinos, que como decía, utilizamos este espacio, lo utilizan los vecinos del barrio, lo utilizan los que hacen mountain bike, lo utilizamos los que caminamos, lo utilizan los turistas. O sea, el lugar tiene una ocupación real. De hecho, les voy a contar algo más. Hay un mirador que estaría dentro de este terreno
teóricamente privado, que es un vía crucis. O sea, hasta hay un vía crucis en el lugar, hecho por la parroquia. Más demostración de que esto tiene un uso público, bueno, pero parece que los jueces no lo entienden así. Y que además el municipio, con toda morosidad y con toda falta de defensa de lo público, eh, no actuó. Pero acá hay otro dato que es lo más grave de todo, que quien inicia esta usucapión es una señora llamada Dora López, que es la ex esposa de un señor llamado Mar Nicotra, que es primo del intendente Rodi Flores, que además fue testigo en este caso a favor de el dominio de esta tierra. Y este Flores, Miguel Sebastián, contra quien va Dora Enriqueta López, eh, ¿tiene o tuvo algo que ver con Flores, el actual intendente? Sí, es su tío abuelo. En realidad, este Miguel Sebastián falleció en el año 1949. Ajá. O sea, ¿por qué va contra él, digamos, en teoría? Porque es el último titular de dominio. O sea, el último título que Sí, habría sobre esa tierra sí. es de Miguel Sebastián Flores en el año 49 cuando fallece. Quien Ujú. lo había adquirido, que tampoco tenía, aclaremos que no tenía escritura, tenía unas hijuelas que habían sido adquiridas un año y medio antes a otra familia Cuello, pero son hijuelas, ni siquiera tiene una escritura de titularidad de dominio, sino algo que se hacía en esa época. Ahora, de ahí para acá, si somos tan puntillosos como algunos dicen que debería ser, se debería hacer la cuestión, eh, esa familia tuvo por lo menos 7 hermanos en ese momento. Tampoco sería Dora López la, en teoría, heredera, sino que tendría que haber una multiplicidad de herederos que deberían ser citados al juicio y nunca fueron citados. Es decir, no puede ser el hecho de que Dora Enriqueta López le compró a Miguel Sebastián No, Flores no, las tierras y no fueron escrituradas. no. De hecho, si fuera eso, estaría acreditado en el expediente y no está. No, es más, Dora Enriqueta López ni siquiera es pariente. Dora Enriqueta López era la esposa de Nicotra, que él dice haberlos heredado, no heredado, porque en realidad nunca hubo sucesión, sino que le corresponderían a él por una sucesión que jamás acreditó en el expediente. Estos son los motivos por los cuales el juez Bustos, de primera instancia, lo rechaza. El argumento de Bustos es que hay orfandad de pruebas, así lo dice él, y de hecho Bustos fue a conversar personalmente con los vecinos de esas tierras y ninguno de los vecinos conocía ni a Nicotra ni a López y además el lugar nunca estuvo alambrado, nunca hubo Pero ya hay pago de construcción impuestos ahí ninguna. todo. El pago de impuestos es uno de los elementos para un usucapión que puede servir. Esto lo digo como Sí, profesional, se lo sí, puede establecer cualquier profesional. sí. Igual los pagos de impuestos deberían ser regulares y no agarrar y pagar 5 años juntos, por ejemplo. Porque si Claro. no, entonces, usted no está pagando los impuestos de su casa, yo voy, agarro, me presento y pago los impuestos de su casa, después me presento diciendo que yo pagué el impuesto de su casa y voy y reclamo su casa. Claro, una vieja fórmula de alambrar sobre ajeno, como dicen, y Exactamente, una sobre todo tan vieja. común en aquella zona, ¿no? Exactamente, una muy mala práctica habitual en toda la región de aquí. Y cuando digo la región me refiero a la zona de Conlara, pero también tras la sierra. Uno lo ve constantemente. Ujú. Es una muy mala práctica. Pero más allá de eso, ese espacio está declarado reserva municipal y además también está dentro de las sendas de esa senda en particular, las de uso histórico, porque como vuelvo a decir, esas sendas han sido utilizadas históricamente. Entonces, lo que va a ocurrir acá es que de las 22 hectáreas seguramente le van a quedar algunas hectáreas, o no sé, 15 hectáreas, no sé cuántas, no importa, a Dora López, porque la justicia así lo determinará, y otras hectáreas serán de uso público porque es una reserva municipal y porque la senda es de uso histórico, y está declarado por 2 ordenanzas, no Ujú. por una, sino por 2. Entonces, lo que tendrá que hacer el municipio es obviamente determinar el mecanismo. ¿Cuáles pueden ser los mecanismos? ¿Será un acuerdo con el privado o será finalmente la expropiación? Ahora, lo que acá es injusto es que los vecinos de Merlo tengan que pagar una expropiación a un privado que nunca debió llegar a esa instancia porque cuando el municipio fue notificado no se presentó.
Y no se presentó porque evidentemente quien tenía que presentarse, que era el intendente a cargo, había sido testigo 15 días antes de asumir a favor de esta gente. Entonces hay una negligencia como mínimo, y habrá que ver si no hay otro tipo de responsabilidades más importantes en esta... por lo menos hay un incumplimiento de deberes del funcionario. Y volvemos a lo mismo, ese sector está en el Parque Presidente Perón. Por eso el juez notifica al municipio, porque el municipio, al ser un parque provincial, una reserva natural provincial, debía presentarse y hacer planteos. Por Ahora, ejemplo, explíqueme por favor una cosa. La reserva natural, una reserva natural, ¿no puede ser privada? sí puede ser privada, por supuesto, pero justamente lo que tiene que hacer es presentarse el municipio para garantizar que se mantenga el ámbito de conservación que hace al régimen legal que tiene una reserva natural. Pero nunca se presentó. Con lo cual, digamos, ya además siendo ya reserva natural, hay sectores que tienen no solo restricciones de dominio, sino que además puede haber sectores que no puedan ser adquiridos por privado, porque vamos a otra cosa concreta. En el planteo que hace Dora López está diciendo que ella tiene dominio sobre el lugar, y lo cierto y real y concreto es que el municipio tiene dominio sobre el lugar hace más de 20 años. Esa es la cuestión. O ¿Cómo sea, sigue esto ahora en lo la, inmediato? Disculpa, porque una, me estoy quedando sin tiempo. ¿Cómo sí, sigue esto en lo inmediato? una usucapión implica como, el principio es que yo ejerzo a título de propietario pacíficamente. Cuando el espacio que yo quiero ejercer a título de propietario, volvemos al ejemplo de su casa, yo digo, no, yo soy el dueño de la casa suya, pero y usted viene y dice, no, no, si yo vivo acá hace 20 años. Entonces no es a título de propietario, no es pacífica porque había alguien ocupando. Este espacio ha sido ocupado públicamente desde décadas, e incluso el mismo municipio promociona el ir al lugar desde hace más de 20 años. Ajá. No ha habido No hay actos ocupación posesorios pacífica. así, No, digamos, y es ninguno. que de hecho la difusión y el incentivo del uso público del lugar se constituye en un acto posesorio. El municipio tenía que presentarse en el expediente y decir, un momentito, este lugar lo estamos usando nosotros como municipio turísticamente desde hace más de 20 años. Y no lo hizo. Mauricio, Entonces, como, muchas gracias, me quedé sin tiempo. Muchas gracias, Mauricio, por la explicación. Muchas gracias. gracias, a disposición de ustedes. Hasta cualquier Gracias. momento, muchas gracias. Mauricio Bianchi, tesorero del Club Andino San Luis, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto, en Radio Universidad. Nada Secreto.